sobre la psicología de la incompetencia militar, de Norman F. Dixon. Hacía tiempo que leí este libro, interesante, en sus análisis, y las batallas perdidas de los ingleses, además de sus conclusiones semejantes a Sun Tzu, pero sin recurrir a este. Pero a resultados similares, y eso que esta investigación es del siglo XX. Más bien de 1976. En este librito ya se hablaba del bullying, ese tema que ya ahora se hizo famoso. Aparte es algo humorístico, porque en algún momento habla sobre el liderazgo, y, cuando quieres ser un líder están los clichés, que debes tener gran voz, guapo, inteligente, carismático, de buen cuerpo, ese tipo de cosas, pero después dice, Hitler era un líder, de apariencia desagradable, bigote ridículo, y peinado de una persona insana, pero él entendía que el liderazgo, 1. Que quieren obtener las personas ya sean ambiciones o necesidades, y 2. ¿Cuáles los medios a seguir? Que eso basta para el ser líder. Antes de empezar, este libro en cualquier libro decente de mercadotecnia, liderazgo, administración de empresas, siempre se dará mención a la psicología sobre la incompetencia de Dixon. Por lo que si quieres ir más allá en la comprensión de los conflictos y la vida, te lo recomiendo. A pesar que es un libro para militares, es amena su lectura y accesible a personas no militares, así como su aplicación a otros campos y áreas. Comencemos el análisis. Esto es una reseña y al final, una sección del libro. Es un libro fundamental, piedra angular de la polemología aquí en México, erróneamente, tomada como la ciencia de la discusión. En otros países, más civilizados, la ciencia que analiza los conflictos. Que inauguró el estudio de la incompetencia en un campo, capaz, de causar un enorme sufrimiento al ser humano, que es la guerra. La guerra es inerte, a la humanidad, mal que nos pese. Y si esta actividad es productora de sufrimiento y penalidad, y su ciencia es la de la obtención de objetivos minimizando el sufrimiento y penalidades, la incompetencia es un aspecto fundamental que entorpece la obtención de los objetivos, aumentando, de forma desmesurada e inútil, los padecimientos y aflicciones. En una magnitud irreparable, porque toda vida humana sacrificada por el aparente capricho de unas decisiones que parecen irracionales se convierte en el colmo de la inhumanidad. El general de brigada Shelford Bridway, dice en la presentación a este libro, debería ser de lectura obligatoria en todos los lugares en los que se selecciona, entrena, o prepara para puestos de alto mando a los oficiales militares. Norman Dixon, en un análisis con humor, desvela que la incompetencia militar puede identificarse y, mediante su estudio por la psicología, depurarse varios de sus errores. El libro está dividido en dos partes. En la primera, Dixon pone ejemplos de incompetencia militar: Crimea, la guerra de los Boer, las campañas coloniales inglesas en India y Afganistán, la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, el sitio de Kut, Singapur y Arnhem. Por numerosos que puedan parecer, la lista podría ampliarse considerablemente. Los Dardanelos, Stalingrado, Pearl Harbor, Borodino, Waterloo, Vietnam, las Malvinas por ambos bandos. Lo curioso es que con posterioridad al estudio de Dixon, se han seguido produciendo casos de incompetencia flagrante. Y por las mismas causas que Dixon identifica. En la segunda parte, la más extensa, y con un lúcido análisis, Dixon identifica la incompetencia, encuentra las causas de la misma y localiza los errores de por qué según qué generales llegaron hasta la posición en la que, sin la menor infamia, pudieron provocar pequeñas o grandes catástrofes militares de resultado irrevocable para los recursos y los hombres que estuvieron implicados. Es admirable que alguien se planteara la cuestión de que estos desastres no eran fruto de la casualidad o la mala suerte. Igualmente admirable es la argumentación que emplea para prevenir que incompetentes lleguen a tener el mando de operaciones en las que causar unos daños que, a pesar o quizás precisamente por estar inmersos en la actividad más destructiva de la humanidad, son en toda cuestión innecesarios. Como ejemplo de esta irracionalidad, que no puede atribuirse únicamente a la ignorancia o la estupidez, valga un resumen de la incompetencia. En la guerra de los Boer, la infame batalla de Espion Cove, en el análisis de Dixon. Pasamos a redactar algunos párrafos de esta excelente obra. Antes que nada, la guerra de los Boer fue un conflicto a finales del siglo XIX, en el sur de África, el cual el ejército Boer, de una tribu sudafricana, se rebeló a la ocupación inglesa de su territorio, en el cual varias batallas se perdieron, el cual esas batallas perdidas fueron grandes fracasos militares en la historia militar británica. Trataré de poner imágenes relacionadas con ello, espero ser lo más fiable posible. Cito.
Fue entonces cuando el simple retraso y la falta de eficacia dieron paso a algo más cercano a la locura. Bajo la creciente tensión de la inactividad, una curiosa folie deux pareció cernirse sobre Buller y su subordinado. Los hechos son, por orden cronológico, los siguientes. 1. Un reconocimiento realizado por la caballería dirigida por Lord Dundonald comprobó que en el territorio que había al otro lado del río se encontraba una clara línea de avance para la fuerza de Warren. 2. Warren se enfureció cuando supo que Dundonald había utilizado su caballería para efectuar el reconocimiento. 3. En parte debido a su obsesión por su convoy de equipaje personal, y en parte por culpa de la no pedida y mal recibida información proporcionada por Dundonald, Warren rechazó el movimiento que se le proponía y optó en cambio por un avance directo a través de las sierras de Tabanyama, que se encontraban directamente frente a él. Por desgracia, esa zona no había sido reconocida. 4. Fue entonces cuando Buller empezó a decir que el comportamiento de Warren era carente de objeto y falto de resolución. A pesar de ello se negó a asumir el mando. 5. El asalto a la sierra de Tabanyama por parte de Warren estuvo lejos de ser un éxito. Ello fue debido a que encontró a los Boer bien atrincherados en una segunda cresta cuya existencia ignoraba. Pero siguió negándose a avanzar por el flanco y dejar atrás las posiciones de los Boer. 6. Buller, que estaba más inquieto a cada momento, cabalgó hasta la zona para criticar y dar consejos a Warren, pero ni siquiera entonces llegó a dar órdenes. 7. La mirada de Warren se fijó entonces en la prominencia cónica constituida por Espion Cop. Inmediatamente comprendió que era necesario capturar esa colina. Buller estuvo muy de acuerdo, y ello a pesar de que ninguno de los dos generales había pensado, anteriormente, seguir esa línea de acción. Tampoco habían imaginado siquiera qué consecuencias podía tener esta nueva actitud. 8. La tarea de atacar lo que ha sido calificado de una montaña desconocida, en una noche oscura, contra un enemigo decidido y de fuerza desconocida, fue entregada al general Talbot Coke. Los méritos que le convertían en el hombre más a propósito para la empresa eran que acababa de llegar y se veía aquejado de cojera. De una de sus piernas. Pero, cuando menos, su ignorancia acerca de la cumbre de Espion Cop, su forma y su extensión o su adecuación para su defensa, no era superior a la de los demás generales. Ninguno de ellos se preguntó por qué los Boer no habían instalado allí cañón alguno, ni se les ocurrió tampoco que a los Boer pudiera molestarles que los británicos la ocuparan. Por esta razón no se puso en práctica ninguna táctica de distracción del enemigo. Así, mientras los generales se quedaban al pie de la colina, los soldados recibieron órdenes de ascender la fuerte pendiente y, de este modo, penetraron en una niebla poco menos espesa que la que afectaba la mente de sus comandantes. Cuando, con una visibilidad casi nula, creyeron haber alcanzado la cumbre, la fuerza asaltante se detuvo y, tras felicitarse por la completa ausencia de enemigos, plantó la bandera británica y trató de atrincherarse. Digo trató porque la cumbre era aproximadamente igual al resto de la colina, roca pura. Nadie les había advertido de este hecho. Decidieron utilizar sacos de arena, pero entonces se dieron cuenta de que nadie se había acordado de subirlos. Mientras la niebla se iba disipando, hicieron lo que pudieron por crear defensas con pedazos de rocas y terrones, conscientes desde luego de la escasa protección que iba a proporcionarles aquella difícil construcción. Si aquello les dio que pensar, más motivos iban a tener pronto, pues, al mejorar de nuevo la visibilidad, hicieron un poco tranquilizador descubrimiento. No se encontraban donde creían encontrarse. En lugar de la cumbre, lo que habían ocupado era una pequeñísima altiplanicie situada algo por debajo de la cumbre. 1700 hombres amontonados en una extensión de 350 por 450 metros, y sobre ellos, rodeándoles por tres lados, los Boer. El enemigo abrió fuego. En pocos minutos el suelo quedó cubierto de cadáveres, muchos de ellos con los agujeros de las balas en un lado de la cabeza o del cuerpo. Debido a que carecían totalmente de defensas para sus cabezas, las pérdidas causadas por la metralla fueron todavía mayores. Atrapados en aquella desesperada posición, sin directrices de sus mandos superiores y en ausencia de su general, 200 fusileros de Lancashire dejaron sus armas y se rindieron a los Boer. Su puesto fue ocupado por refuerzos enviados desde abajo. Mientras, Warren y Buller no hacían nada por ayudar a sus tropas. Horrorizados por lo que estaba ocurriendo en el monte, Warren, que en su mejor momento llegaba a ser supino, entró en una especie de trance que fue calificado de parálisis. Solo una vez trató de intervenir en el curso de los acontecimientos.
Fue para ordenar que su batería de cañones navales dejara de bombardear las posiciones que los Boer ocupaban en un pico vecino. Lo hizo creyendo, equivocadamente, que las tropas que estaban siendo bombardeadas eran británicas. A pesar de contar con un equipo para ello, no había establecido contacto telegráfico con sus tropas de espión COP. Si lo hubiera hecho, este caro error no habría ocurrido. En cuanto a por qué un general al mando de las tropas dejó deliberadamente de utilizar la principal fuente de información que tenía en aquel momento, es decir, los hombres de sus filas que se encontraban en primera línea, uno no puede contestar sino diciendo que, a uno u otro nivel, no quería enterarse de nada. Esta hipótesis, el hecho de que Warren utilizara el mecanismo psicológico conocido por denegación, es confirmado por otro curioso incidente. Un corresponsal de guerra que había sido testigo de los horrendos acontecimientos de la cumbre, corrió monte abajo para contárselo todo al general. Pero este, en lugar de recibir esta información, desde luego no pedida, con gratitud, se puso furioso y ordenó que el periodista fuera arrestado por su insolencia. El corresponsal de guerra en cuestión era Winston Churchill. Pero el comportamiento de Warren, como hemos dicho, no era sino parte solamente de una folie à deux. El del comandante en jefe, Buller, fue igualmente extraordinario. El papel del jefe supremo de las fuerzas británicas en Sudáfrica consistió en resistir violentamente las sugerencias de sus subordinados que le instaban a lanzar un ataque contra las posiciones desde las que los Boer lanzaban sus bombas ininterrumpidamente contra los soldados británicos. Buller llegó incluso a hacer retroceder a las tropas que habían llegado a alcanzar las cumbres dominadas por el enemigo. Si se les hubiera permitido seguir adelante, la matanza de tropas británicas se hubiera reducido notablemente. Al llegar la noche, los que seguían vivos después del constante bombardeo y fuego de rifles, decidieron pedir autorización para retirarse. Por desgracia, sus líneas de comunicación volvían a funcionar mal, esta vez porque no les habían dado suficiente petróleo para sus lámparas de señales. El mantenimiento de comunicaciones con su propio ejército no era el fuerte de Warren. Pero sí dio órdenes al general Talbot Coke para que subiera a la montaña y regresara con noticias. Sin embargo, una vez más hizo los mayores esfuerzos posibles para conseguir no oír lo peor. Para empezar, eligió como mensajero a un tullido que no conocía el país. Pero, por si acaso triunfaba en su empeño de ascender y descender de la montaña, Warren adoptó una nueva precaución de última hora: cambiar su cuartel general de sitio. Como lo hizo durante la ausencia de Talbot Coke, y sin decir palabra a nadie, consiguió conservar su ignorancia. Así terminó la batalla. Con tropas británicas muertas. Que pudieron salvarse si hubieran tenido un comandante capaz. Este tipo de ejemplos abundan en el análisis de este libro, pues se lo recomiendo. Hoy en día es un libro que se usa en las academias militares, así como en la mediación de conflictos. Si quieren entrar a este tipo de áreas, es un gran punto a su favor, que este libro es una base, en esos tipos de áreas. O por lo menos una lectura les puede traer buenos conocimientos y cultura sobre diversos temas. En vez de leer Crepúsculo o Harry Potter, este libro vale la pena leer. Saludos.